El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento, por favor. Queridos y apreciados hermanos, les doy nuevamente la bienvenida a esta Eucaristía, a este domingo, Día del Señor, donde nos reunimos con una sola fe, con una sola esperanza, esperando, valga la redundancia, las cosas de Dios, esperando el reino de Dios y por supuesto fortaleciendo nuestra fe, fortaleciendo nuestros sentidos, fortaleciendo el amor en el Padre, en Jesús. Y hoy, cuando la Iglesia y la liturgia de la palabra nos recuerda al Espíritu Santo, estamos prácticamente ya dejando el tiempo de Pascua, es decir, lo que celebramos la semana pasada, la ascensión del Señor, cómo el Padre vuelve, o cómo el Hijo vuelve al Padre, y que nos hacía esa invitación a todos nosotros también a ir al Padre. Y se cumple con esta liturgia de hoy, se cumple lo que el Señor nos dijo: no los dejaré solos, les enviaré al Espíritu Paráclito para que les acompañe. Y hoy, en la primera lectura, en el Salmo, en esa invitación a que el Espíritu Santo venga, en la segunda lectura, los dones, los carismas, un solo Espíritu, pues precisamente el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a nosotros, como lo decía hace unas semanas atrás, a recordar también todas las cosas que vienen de Dios y todas las cosas que no son de Dios. Por eso debemos mantenernos siempre en sintonía, en el amor con el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Muchas cosas dentro de la iglesia. Lo veíamos en la calurosa discusión que tenían los apóstoles, o que tenían los apóstoles posteriores, Pablo, Bernabé, con la comunidad. Y el Espíritu Santo y yo decía, y nosotros decía, hace unos días atrás, hemos decidido, ¿sí? El Espíritu Santo quien soluciona. Cuando uno está en las cosas de Dios y cuando uno está entregado a Dios, soluciona muchas cosas que a veces por voluntad humana, por fuerza humana, uno no puede quizás tener como esa astucia o esa inteligencia para solucionar. El Espíritu Santo soluciona. El Espíritu Santo que anima, y es lo que vemos precisamente también en el Evangelio de San Juan. El Espíritu Santo que guía, ¿verdad?
el Espíritu Santo que organiza, el Espíritu Santo que sencillamente pues nos anima a seguir la misión encomendada por Cristo, que se la dio a sus discípulos en aquel momento y que lo dice la Escritura hoy, pero que nos la sigue dando a todos nosotros los que buscamos enseñar precisamente el reino de Dios. Por tanto, pues fijémonos en las palabras del Evangelio, que es lo que quisiera compartir con ustedes. Se habla de un hecho concreto, el hecho de la resurrección. Al anochecer del día de la resurrección, terminando la Pascua, se nos recuerda nuevamente la resurrección. ¿Qué tenían los discípulos en aquel momento? Dice la palabra miedo. Tenían mucho miedo. ¿Y por qué tenían miedo? Porque los judíos quizás los andaban buscando. Los andaban buscando pues para acabar con la buena nueva. Es decir, con esta nueva forma de ver las cosas que fue enseñada por Jesucristo. Una nueva forma de ver la religión, una nueva forma de ver el amor de Dios, una nueva forma de ver el cumplimiento de la observancia de la ley. Y por eso querían erradicar y acabar con todo lo enseñado por Jesús. Ellos tenían miedo en un primer momento. Se sentían asustados, se sentían acorralados. Y por eso dice la Escritura, coloca ese detalle tan interesante, con las puertas cerradas, ¿no? De allí que en ese momento Jesús se les aparece. Y Jesús se aparece y les da la paz. Eso lo recordamos nosotros en las lecturas pasadas de estos días. La paz esté con ustedes. Y luego, pues el evangelista San Juan se toma el tiempo de señalar brevemente que él les muestra las manos a los discípulos para dar testimonio o para que ellos vean, por lo menos, de que es él y de que está vivo. Les mostró las manos, les mostró el costado por donde había sido lanzado, vamos a decirlo así, de donde brotó agua y sangre, dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Pero fíjense eso tan importante, ¿no? Del miedo, de ese miedo que sentían a los judíos, y al ver al resucitado, al ver a Jesús entre ellos, digamos, sus emociones cambian inmediatamente y del miedo pasaron a la alegría, dice la Escritura. Cuando lo vieron, se llenaron de alegría. Y Jesús les insiste en una palabra muy importante, y que es una palabra del Espíritu. Ciertamente es un valor del reino de Dios, pero que es una palabra del Espíritu Santo. Vuelve y les insiste: la paz esté con ustedes. Al darles este saludo, al darles esta encomienda con esta palabra, inmediatamente se dispone ¿a qué? A darles la misión. Y les da la misión: como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Entonces la palabra allí es envío. Y los envió. Y los envió para eso mismo que Él había hecho y enseñado, para dar libertad a los cautivos, para enseñar las cosas de Dios, para anunciar el Evangelio, para decirle al mundo: el reino de Dios está cerca. Y por eso el Señor se preparó un tiempo con los discípulos, a pesar quizás de su terquedad y de lo que tenían en sus intereses, ¿no? Todos tenemos intereses, los discípulos también tenían intereses. Quizás no eran los más idóneos o no eran los que en su momento Dios quería, pero los fue moldeando, los fue preparando
Y llega este momento y por eso los envía para la gran misión. Y bueno, cuando los envió, pues no es que los envió y los envió, valga la redundancia, así como que desarmados, como decimos nosotros. No, les dio lo más lindo, lo más hermoso y lo más poderoso, entendiéndose bien esta palabra, que podamos tener en la iglesia y que podamos tener nosotros. Sopló sobre ellos, dice la palabra, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ahí ellos recibieron la fuerza de Dios. Ahí ellos recibieron la fuerza de ¿quién? De Dios. Y nosotros recordamos a la Santísima Trinidad y el esquemita que nos hemos aprendido siempre. El Padre es Dios, sí, el Padre es Dios. El Hijo es Dios, sí, el Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, sí, el Espíritu Santo es Dios. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. El Padre creador, el Hijo salvador y el Espíritu Santo, en este caso que hoy recordamos, santificador, quien santifica la iglesia. Por eso le dice: reciban al Espíritu Santo, y luego les da como una recomendación: a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Les da autoridad con estas palabras. Les da autoridad: a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán ¿sin qué? Sin perdonar. Lo que ates en la tierra quedará atado en la tierra, lo que desates en la tierra quedará desatado también en el cielo, ¿no? Y esto nos lleva a pensar también nos puede llevar a pensar a nosotros en nuestros pecados, en mis pecados, en sus pecados, en la confesión de los pecados, en el sacramento, ¿verdad? Del perdón de los pecados, la confesión. ¿Cómo estamos nosotros? Yo el primero siempre me reviso y siempre me confieso también, no crean que no. ¿Hace cuánto tiempo que no nos confesamos? O vamos a decirlo así, sin querer juzgar a nadie, porque esa no es nuestra tarea como sacerdotes. He buscado la forma, la manera de cómo yo también poder confesarme y poder, lógicamente, recibir la comunión, ¿verdad? Recibir el pan, recibir el cuerpo y recibir la sangre de Cristo. Quien coma de este pan, quien beba de esta sangre, ¿tiene qué? Vida eterna. Y yo, dice el Señor, le resucitaré en el último ¿qué? Día. Entonces también, bueno, Padre, estamos en eso, estoy tratando, estoy buscando la forma, la manera. Te felicito, excelente. Ese es el camino que todos debemos tomar, porque el Espíritu Santo siempre nos recuerda. El Espíritu Santo toca también nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque ahí lo dice la palabra hoy. Porque santifica. El Espíritu Santo es el que santifica. Es decir, yo tengo aquí en mi mente pecados. Pero el Espíritu Santo no quiere que usted tenga sus pecados ahí. Y le va a decir, mire, tiene que confesarse, o le va a decir, mira, tienes que evitar caer en la tentación. Mira, eso no está bien lo que estás pensando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere que nuestra vida esté santificada y esté en buenas obras, siempre haciendo el bien. El Espíritu Santo, apreciada comunidad, apreciados hermanos, busca el bien para la iglesia, busca el bien para los hermanos, busca que la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, esté en santidad. Y es una cosa que nos cuesta. ¿Cómo no? Nosotros todos los días tiramos la lucha contra el maligno, contra cosas que tratan de desorganizar lo que el Espíritu Santo quiere que siempre esté, por decirlo de alguna forma, esté organizado. Entonces, pues
nos sentimos agradecidos, yo me siento agradecido por poder celebrar esta Eucaristía y poder recordar hoy a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es la que, vuelvo y repito, nos fortalece, nos entusiasma, pero además nos va a dar también la valentía, porque los discípulos tenían miedo, luego sintieron alegría cuando vieron a Jesús, pero luego cuando se les dio el Espíritu Santo, ellos se volvieron muy valientes y salieron con gran alegría a anunciar el Evangelio. Pablo, un hombre también del Espíritu Santo, en estos días lo veíamos el viernes, en la liturgia, me refiero a la liturgia, lo veíamos cómo iba a Roma. Era importante llegar a Roma, porque desde allí era donde también se iba a expandir el Evangelio. ¿Y por qué? ¿Por qué va hasta Roma? Sabiendo que le iba a costar la vida, sabiendo que le iba a costar todo, porque estaba lleno del Espíritu Santo y porque tenía la valentía de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo, pidámosle a Dios que nos dé la valentía, a mí, a cada uno de ustedes, a que seamos testigos visibles de la Pascua, de la resurrección, pero sobre todo de la santidad que tanto necesita nuestra iglesia. Que el Señor nos bendiga en este domingo de Pentecostés. Amén. Comprender mejor, según la promesa de tu Hijo, el misterio de este sacrificio y toda la profundidad del Evangelio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. De verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a plenitud el misterio pascual, has enviado hoy el Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien al nacer de la Iglesia reveló a todos los pueblos el misterio de Dios,